Dios les bendiga, hermanos. Cuánto nos gozamos en la presencia del Señor. A eso venimos, ¿verdad? A adorarle, a exaltarle, porque Él es nuestro Dios, nuestro Salvador. Es un privilegio para mí compartirles la palabra de Dios. Sabemos que todos los temas son muy importantes, muy esenciales. Y por eso el tema de hoy se llama el nuevo nacimiento, que está basado en Juan, en capítulo 3, del versículo 1 al 15. Si gusta puede acompañarme en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 15. Vamos a leer desde el 23 del capítulo 22 para entender mejor el contexto. Dice la palabra de Dios en el versículo 23: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y dice en el capítulo 3, versículo 1: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibes nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos las gracias, Dios mío, por darnos este momento, Señor, para compartir tu palabra, Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos favorezcas, Señor, que tú favorezcas a tu iglesia, Padre, que nos des una palabra, Señor, una palabra que nos dé vida, Señor, que podamos salir de este lugar bendecidos, Padre. Yo te pido, Señor, que me des de tu gracia, Señor, para compartir tu palabra, mi Dios, que no sean mis pensamientos, que no sean mi palabra, sino que sea solamente tu palabra, Señor, tu palabra necesaria para la edificación de tu iglesia, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios en Juan 2:23 que estando Jesús en Jerusalén hizo muchas señales durante la fiesta de la Pascua. La Pascua fue la primera de las 3 fiestas anuales en la que se requería la presencia de todos los hombres en el templo. Mientras el Señor Jesús estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al observar las señales que él hacía. Está ahí en Juan 2:23, pero la fe de ellos solo se basaba exclusivamente en los milagros. Su fe estaba incompleta
y por esta razón Jesús no se fiaba de ellos, como lo dice en Juan 2:24. La fe de ellos estaba muy lejos de ser la verdadera fe que salva. No todo tipo de fe salva, y el Evangelio de Juan nos proporciona varios casos que ilustran el hecho que no todo el que dice creer es un auténtico creyente, porque el Señor conoce las intenciones del corazón. En Juan 6:26, el Señor se enfrentó con algunos de los judíos que le seguían porque sus motivaciones no eran las correctas. Juan 6:26 dice así: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y también en otra ocasión, en Juan 8:31, dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aparentemente ellos creían en él, pero cuando comenzó a exhortarles y a permanecer en su palabra, inmediatamente manifestaron todo el odio que pudieron tener contra él. En Juan 8:48 dice así: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? A estos judíos les pasaba lo mismo que a mucha gente en la actualidad, que son atraídos por aquellos elementos espectaculares del cristianismo, como son los milagros o prosperidad, pero que no creen en Cristo y en su palabra. El problema de todas estas personas es que se quedan a la mitad del camino. Para explicar esto, notemos que el evangelista Juan siempre se refiere a los milagros como señales. ¿Y qué son las señales? Las señales nos sirven para indicarnos el camino que debemos seguir, pero sería absurdo quedarnos al pie de la señal, creyendo que ya hemos llegado a nuestro destino. Esto es exactamente lo que hacen aquellos que se paran fascinados ante los milagros y no llegan a conocer a Cristo como Señor y Salvador. Son muchos los casos de personas que buscan solo la solución a algún problema temporal, ya sea un problema de salud, económico o familiar, pero que no están interesados en la salvación eterna de su alma y nunca llegan a tener una fe auténtica. La opinión que Jesús tiene de estas personas es que no se fía de ellos, como lo dice en Juan 2:24. Y en Juan 2:25 dice que no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Los penetrantes ojos del Señor podían examinar lo más profundo del corazón de las personas. A pesar de esto, había una persona que por los milagros que hacía Jesús, llegó a la conclusión de que era un maestro venido de Dios. Este era Nicodemo, un principal entre los judíos. Juan 3:1 dice así, si gusta puede acompañarme ahí. En Juan 3:1 dice la palabra de Dios: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nicodemo también fue atraído por los milagros que Jesús hacía, pero quería saber más de Jesús y de las doctrinas que enseñaba. Nicodemo era maestro de los judíos, como dice en Juan 3:10. ¿Eres tú maestro de Israel? Nicodemo era fariseo, lo que significaba que vivía según las reglas religiosas más estrictas posibles. Era un hombre de elevado carácter moral, profundo hombre religioso y sin embargo con profunda ceguera espiritual. Juan 3:2, si gusta puede acompañarme ahí, dice así, el siguiente versículo: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí,
sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo fue a ver a Jesús de noche y le hizo una visita privada. A lo mejor tenía tal vez temor de que su conversación con Jesús fuera descubierta y que los demás miembros del Sanedrín lo criticaran. O tal vez porque quería solamente hablar a solas con el Señor. Y la noche era el tiempo adecuado, puesto que el Señor estaba muy ocupado durante el día. Pero Nicodemo estaba convencido de que Jesús debía tener una relación muy estrecha con Dios para ser capaz de realizar aquellas señales. Entonces, dándose la ocasión, el Señor aprovechó la oportunidad para evangelizar a Nicodemo y para enseñarle que su convicción moral o su conocimiento intelectual por sí solo no puede salvar a nadie, sino que es necesario algo mucho más profundo que eso. Es necesario nacer de nuevo. Juan 3:3 dice así. Si gusta puede acompañarme al siguiente versículo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta palabra que se traduce aquí como de nuevo, también quiere decir de arriba o de lo alto. Aunque todos los seres humanos hemos experimentado el nacimiento natural en la tierra, si esperamos ir al cielo, tenemos que experimentar un nacimiento espiritual de arriba, de lo alto, y que es sobrenatural. Nicodemo era un buen educado líder religioso que no entendió lo que quería decir el Salvador. Jesús le estaba hablando de un nuevo nacimiento espiritual, pero Nicodemo pensaba solo en el nacimiento físico. Jesús estaba refiriendo a Nicodemo, estaba refiriéndose a un nacimiento de arriba, de lo alto, del cielo. Pero al parecer, no todos los fariseos eran hipócritas, y la evidencia indica que Nicodemo era profundamente sincero en la búsqueda de la verdad. Nicodemo era una persona de reconocida reputación dentro del judaísmo. En Juan 7:50 vemos que era miembro del Sanedrín, la corte suprema de los judíos. Además, Jesús dijo que él era maestro de Israel en Juan 3:10. Si había alguien entre los judíos del que se pudiera esperar que conociera la voluntad de Dios para el hombre, este debería haber sido Nicodemo. Sin embargo, a través de la conversación con Jesús, vemos sus tremendas dificultades para comprender las verdades espirituales que Jesús le intentaba enseñar. Comienza Jesús a decirle a Nicodemo lo necesario que era si quería pertenecer al reino de Dios. Algo que es muy importante es que todos los hombres, ya sean judíos o gentiles o de cualquier clase de personas en todo el mundo, deben nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Esto es muy importante, hermano. Pues son palabras de Dios, ¿verdad? Es la palabra de Dios. ¿Y qué implica nacer de nuevo? Bueno, ser nacido de nuevo es el cambio absoluto del corazón y de la naturaleza del hombre, y que se efectúa por medio del Espíritu Santo cuando se arrepiente y se cree en Cristo. Tiene que haber un cambio radical, y a menos que uno nazca de lo alto, no puede ni siquiera llegar a ver el reino de Dios. Ser nacido es un cambio del que se habla frecuentemente en la Biblia. En Ezequiel se denomina como quitar el corazón de piedra y dar un corazón de carne. Dios da un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Ezequiel 11:19 dice así. No lo busques si quieres, solamente presta atención. Dice así Ezequiel 11:19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Y en Hechos se denomina como arrepentimiento y conversión.
Hechos 3:19 dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En Romanos se habla de presentarse como vivos de entre los muertos. Romanos 6:13 dice así: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En Corintios se habla de ser una nueva criatura. En 2 Corintios 5:17, que dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Efesios se habla de recibir vida. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En Colosenses se habla de haberse despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo hombre. Colosenses 3:9-10 dice así: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y en Juan se habla de pasar de muerte a vida. En 1 de Juan 3:14 dice así: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Todas estas expresiones se reducen a lo mismo en última instancia. Todos hablan del tremendo cambio interior del corazón que nuestro Señor llama aquí como el nacer de nuevo. ¿Y por qué es necesario nacer de nuevo? Porque la naturaleza humana está tan completamente corrupta, enferma y destruida por el pecado que todos los que deseen ser salvos deben nacer de nuevo. Nacer de nuevo es experimentar un cambio tan radical en la vida del hombre, pero que no es el resultado del esfuerzo humano, sino de la gracia y el poder de Dios. Esta frase, nacer de nuevo o renacer, recorre todo el Nuevo Testamento. Pedro habla de renacer por la gran misericordia de Dios en 1 de Pedro 1:3, que dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grandeza, su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. Y en 1 de Pedro 1:23 dice así: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. También en Santiago nos dice que Dios nos hizo renacer por la palabra de verdad. Santiago 1:18 dice así: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y en la carta de Tito se nos habla del lavamiento de la regeneración. Tito 3:5, que dice así: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No puede haber salvación sin regeneración. Pablo también dice en Romanos 6:4 que los cristianos hemos muerto con Cristo y resucitado a una nueva vida. Dice así en Romanos 6:4: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Y en 1 Corintios 3, del 1 al 2, habla de los hermanos que se han convertido en hace poco y que son como bebés en Cristo. ¿Cuántos bebés hay aquí? Ninguno, ¿verdad? No vinieron hoy. Dice en 1 Corintios 3, 1 al 2, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, sino sois capaces todavía. Una persona que está en Cristo, es decir, que sea cristiana,
Es como si hubiera nacido creada totalmente de nuevo. En 2 Corintios 5:17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y Efesios 4:24 dice así: y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Como podemos ver, la idea del nuevo nacimiento aparece en todo el Nuevo Testamento, como ya lo hemos visto, ¿verdad? Versículos hay muchísimos, para indicarnos lo que se refiere a un nuevo nacimiento bíblico. Volvamos a Juan, capítulo 3, versículo 4. Si gusta puede acompañarme allí. Dice Juan, en el capítulo 3, versículo 4, dice así: Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Las palabras de Jesús causaron impacto a Nicodemo. Como buen maestro estaba acostumbrado al sentido literal de la escritura. Nicodemo estaba pensando en el proceso natural del alumbramiento y responde que no es posible entrar otra vez en el vientre de la madre y ser alumbrado. En Juan capítulo 3 versículo 5 dice así, ahí en el siguiente versículo: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús respondió inmediatamente a las palabras de Nicodemo y le explica el camino que todos los hombres deben seguir para nacer de nuevo. El Señor le dice a Nicodemo que hay que nacer del agua y del Espíritu. Pero, ¿qué quiso decir con nacer del agua? Ya sabemos lo que significa nacer del Espíritu, ¿verdad? Pero, ¿qué significa nacer del agua? Al interpretar las palabras de Jesús, no debemos olvidar que fueron dirigidas a Nicodemo. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos qué podía entender él o alguien que estuviera en ese contexto. Por ejemplo, Nicodemo no pensaría que Jesús le estaba hablando del bautismo cristiano, puesto que este bautismo todavía no existía. En cambio, era probable que lo relacionara con el bautismo de Juan el Bautista. El profeta Juan relacionaba los dos conceptos, el agua y el Espíritu. Por ejemplo, en Juan 1:33 dice así, palabras de Juan el Bautista. Dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Nicodemo, como un principal entre los judíos, conocía bien el ministerio de Juan el Bautista que había llevado a cabo, y seguramente como fariseo había sido uno de los que había rechazado el ser bautizados por Juan. En Lucas 7:30 dice así, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Pero ¿por qué rechazaron ellos el bautismo de Juan? Pues básicamente porque el bautismo de Juan en agua iba acompañado por un llamamiento al arrepentimiento. Los fariseos y maestros de la ley se conformaron con el hecho de que porque fueran descendientes de Abraham, ya estaban preparados para la venida del Mesías. Mateo 3, 7, 9. Ellos se creían justos y por eso no quisieron participar de un bautismo que implicaba reconocer que no lo eran.
Así que prefirieron pensar que por ser hijos de Abraham ya estaban dentro del reino de Dios. Algo importante, hermanos, es que el arrepentimiento por sí solo no es suficiente. Juan mismo enseñó que su bautismo para arrepentimiento solo era un paso previo para prepararse para la venida del Mesías, y que solo el Mesías, cuando viniera, completaría la obra por medio del bautismo en el Espíritu. Mientras que el arrepentimiento es algo que nosotros debemos hacer, el nacer del Espíritu es algo que solo Cristo puede hacer en nosotros. Él es el que bautiza con el Espíritu, como dice en Juan 1:33, palabras de Juan el Bautista, que dice así: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Solo el Espíritu de Dios puede operar en el hombre, haciendo un cambio radical que nos convierte en hijos de Dios. En Juan 1:12 dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, Nicodemo debía dejar de confiar en que por sus propios esfuerzos podía cambiar la naturaleza pecaminosa, el cual era imposible. Dice Juan 3:6, si gusta puede acompañarme: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El término carne se refiere aquí a la naturaleza humana pecadora, y lo que el Señor está explicando es que esta naturaleza solo puede producir algo semejante a ella. Podríamos decirlo de esta manera, que la naturaleza humana pecadora produce otra naturaleza humana pecadora. O sea, padres pecadores engendran a hijos pecadores. No sé si me expliqué. En Job 14:4 dice: ¿quién puede sacar lo limpio de lo inmundo? Nadie. Y en Salmo 51:5 dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Con esto, el Señor estaba explicando a Nicodemo que aunque pudiera volver a entrar en el vientre de su madre y nacer, esto no solucionaría nada, porque seguiría heredando la misma naturaleza pecaminosa. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. La persona humana no es nada más que carne, y sus posibilidades se limitan a los de la carne. Dice Juan 3:6 en la segunda parte: y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Señor le había dicho a Nicodemo que era necesario que naciera del Espíritu. Este nacimiento solo puede ser producido por el Espíritu, y no es algo en lo que el ser humano pueda hacer al respecto. Nicodemo, a pesar de su religiosidad y moralidad, también tenía que comprender la incapacidad de la naturaleza humana para remediar su propia condición pecaminosa. El Señor estaba presentando su plan a Nicodemo para llevar a hombres y mujeres pecadores a su reino, dejando claro que Él no había venido a poner parches en la dañada naturaleza humana, sino a ser hombres nuevos. Su propósito era realizar una transformación radical de la mente, el corazón y la voluntad del hombre, que lo prepare para entrar a su reino, al reino de Dios. Dice Juan 3:7, dice así: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Parece que el Señor percibió cierto grado de asombro en Nicodemo
por lo que Nicodemo estaba escuchando. Así que le dijo: no te maravilles, Nicodemo. Nicodemo estaba asombrado, ¿verdad?, por lo que estaba escuchando. Nicodemo pensaba que la salvación era algo que él tenía que conseguir por medio de buenas obras. Jesús le estaba explicando que esto era imposible y que de hecho la salvación es un regalo de Dios. Seguimos leyendo ahí en Juan 3:7, en la segunda parte, que dice: os es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. ¿Y qué significa esto? Esto significa que todos nacemos fuera. Y si todos estamos fuera, hay que entrar en el reino de Dios. Entramos porque estamos fuera. Y tenemos que entrar en algún momento por la puerta estrecha. Y la única manera para entrar al reino de Dios, le dice Cristo a Nicodemo, que es por el nuevo nacimiento. Solo el Espíritu Santo produce el nuevo nacimiento, y Él lo hace cuando Él quiere y donde quiere. Vamos a Juan 3:8, que dice así: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí la palabra viento en griego quiere decir pneuma, que significa tanto como viento o como espíritu. Es por eso que las llantas de los automóviles se les llama neumáticos, porque están llenos de aire. Pero aquí el Señor Jesucristo hace un juego de palabras: viento, espíritu, que sopla donde quiere, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3:8. Ningún ser humano puede controlar el viento y nadie puede controlar el Espíritu. Nosotros escuchamos el sonido del viento, pero no podemos dirigirlo. Los hombres pueden percibir la presencia del viento y oír su sonido. De la misma manera, nosotros podemos ver el impacto de la obra soberana y misteriosa del Espíritu Santo en una persona. Podemos ver que esa persona era así y ahora es así, de esta otra manera. Nosotros podemos ver que hay un cambio en esa persona, no perfecto, pero sí podemos ver que hay una obra que se ha hecho en esa persona y que nosotros no podemos explicarlo. Por ejemplo, el apóstol Pablo aborrecía a los cristianos y el nombre de Jesús, y de repente se convirtió el más grande evangelista del Nuevo Testamento. En otras palabras, así como nosotros entramos a este mundo por el engendramiento de nuestros padres, así nosotros no podemos entrar en el reino de Dios al menos que el Padre nos engendre del Espíritu. Vamos a Juan 3:9. Dice así, en Juan capítulo 3, versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Nicodemo estaba luchando por entender lo que Jesús le estaba diciendo. Pero lo más grave del asunto es que Nicodemo era un maestro de Israel y no entendía esto. Entonces, ¿cómo estaría el resto del pueblo si el maestro Nicodemo no lo entendía? Dice en Lucas 6:39, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Vamos a Juan 3:10. Ahí acompáñame al siguiente versículo. Dice Juan 3:10. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Sin duda alguna, estas palabras implican represión. Nicodemo profesaba ser un maestro religioso, profesaba conocer las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, la doctrina del Nuevo Testamento
no debería haberle resultado ajeno a Nicodemo, porque estas palabras como corazón limpio, la circuncisión del corazón, un nuevo corazón o un corazón de piedra en lugar de uno de carne, eran solamente expresiones que Nicodemo debía haber leído en el Antiguo Testamento y en los profetas, y que todas estas palabras señalan hacia un nuevo nacimiento. Lo podemos ver en el Salmo 51:10, que dice así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y en Ezequiel 18:31 dice: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y también en Ezequiel 36:26 dice así: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Por tanto, la ignorancia de Nicodemo merecía ser reprochada, o más bien por su incredulidad. Vamos a Juan 3:11. Dice así Juan 3:11: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibes nuestro testimonio. Jesús afirma que las verdades que le ha dicho a Nicodemo provenían de una estrecha comunión con el Padre. Seguimos leyendo ahí en Juan 3:12. Dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y en Juan 3:13 dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El Señor le dice a Nicodemo la fuente de esta revelación, que no ha sido ningún hombre quien ha ido al cielo para traer estas verdades, sino que Dios mismo ha descendido del cielo para comunicarnos las cosas celestiales. Vamos a leer en Juan 3, versículo 14 al 15, por favor. Dice así Juan 3, versículo 14 al 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí el Señor explica a Nicodemo por medio de una comparación que está en Números 21, del versículo 4 al 9. Aquí es donde se relata la historia de Israel, que ha sido rescatado de Egipto y que Dios los lleva por el desierto, camino a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Pero el pueblo de Israel se queja murmurando contra Dios. Los judíos se atrevieron a decir en el desierto que Dios los había sacado de Egipto con promesas mentirosas para traerlos al desierto y matarlos de sed. ¿Se pueden imaginar eso? Dice en Números 21:5. Si gusta puede acompañarme ahí en Números 21:5. Dice así: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Dios, como castigo por su pecado, porque la paga del pecado es muerte, les envía serpientes venenosas, donde mordían a los israelitas y caían muertos en el desierto. Entonces el pueblo se humilla y pide perdón, y Moisés intercede por ellos delante de Dios. Y en respuesta a la petición de Moisés, Dios provee un medio de salvación para el pueblo pecador. Números 21:8, si gusta puede acompañarme. Dice así Números 21:8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta,
y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Noten que esta serpiente de bronce no era preventiva, sino curativa. En otras palabras, mirar a la serpiente no iba a impedir la mordedura, sino la muerte. Cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá, como lo dice en Números 21:8. Era un simple acto de fe que los israelitas tenían que hacer, solo en creer y confiar en Dios, porque no había otro medio de salvación para ellos. Solo tenían que mirar con fe hacia la serpiente de bronce levantada por Moisés y serían salvos. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 14. Si gusta puede ponerse de pie, por favor, hermano. Dice Juan capítulo 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Y qué significa esto? Que el Hijo del Hombre sea levantado. En Juan 12:32 dice: y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir el Señor. Básicamente, Jesús le estaba diciendo a Nicodemo: esa serpiente que Moisés levantó en el desierto no es más que un símbolo que apunta hacia mí. Así como aquella serpiente que fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en una cruz, para que todo aquel que mire con fe viva y sea salvo y tenga vida eterna. Hermano, la serpiente fue un animal maldito e inmundo, según la ley de Moisés. Pero ese fue el animal que Dios escogió para salvación del pueblo de Israel. Dios pudo haber escogido otro animal limpio y puro, pero no lo hizo, sino que escogió un animal maldito como la serpiente. Es así de igual manera que el Hijo fue hecho pecado y fue hecho maldición en la cruz del Calvario para llevar nuestro pecado y nuestra maldición. La ira de Dios cayó sobre él, sobre Jesucristo. Dice Gálatas 3:13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Nuestro Señor Jesucristo fue levantado en una cruz, así como la serpiente fue levantada en una asta para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios. Todo lo que hay que hacer, amigo y hermano, es mirar con fe hacia Él como el todo suficiente Salvador, y recibirás el descargo por todos nuestros pecados, por todos tus pecados. Hermano y amigo, si estás aquí sin Cristo, déjame decirte que ya tú fuiste mordido por la serpiente. El veneno del pecado está corriendo en tus venas, haciendo estragos en tu vida aquí y ahora, y empujándote a una condenación segura, porque algún día todos tenemos que presentarnos delante de Dios en el tribunal de Cristo para entregar cuentas, como dice en Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Pero Cristo fue levantado en una cruz para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios. Todo lo que tienes que hacer
es mirar hacia Él con fe, como el todo suficiente Salvador. Y recibirás en este mismo instante de la corte celestial el descargo por todos tus pecados. Y por si esto fuera poco, la justicia perfecta de Cristo será puesta a tu cuenta por medio de la fe. Si pones tu confianza en Cristo Jesús, serás salvo. Juan 3:15 dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermano, según la Biblia en Juan 3:3 dice que hay que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Y también la misma Biblia dice que nosotros no podemos producir ese nuevo nacimiento por nosotros mismos. Entonces, tú podrías decir, si no se puede nacer de nuevo, ¿no sería mejor quedarse tranquilo, sin hacer nada, y esperar en Dios a que haga algo en nosotros? No, hermano. No, amigo y hermano. Porque la misma Biblia que dice que la salvación es una obra divina, también la misma Biblia nos dice que los hombres tienen la misma responsabilidad de arrepentirse y creer. Como dice en Hechos 17:30, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hermano, está claro que nosotros no podemos producir el nuevo nacimiento. Eso está seguro. Pero sí tenemos la posibilidad de creer y de arrepentirnos. Está claro que nosotros no podemos producir el nuevo nacimiento, pero sí podemos clamar por misericordia y compasión a aquel que sí puede producirlo. Así que ven a Cristo y pídele que te perdone y deposite toda tu confianza en Él y serás salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, mi Dios, que hemos escuchado, Señor. Sabemos, Padre, que tu palabra no regresará vacía a ti, mi Dios. Sabemos que tu palabra tiene el poder de dar fruto en cada corazón, Señor. Y esto es lo que tú buscas, Señor, en cada corazón. Fruto, Señor. No nada más de labios, Padre, sino de hechos. De un corazón, Señor, sincero, Padre. Señor, te pedimos, Padre, que tengas misericordia de nosotros, Señor. Gracias a ti, mi Dios, tú llegaste a un punto a nuestra vida, Señor. Tocaste nuestros corazones, Padre. Nos hiciste renacer en el Espíritu, bendito Dios. Y por eso estamos aquí, Padre, alabándote, glorificándote, Señor. Bendito Dios. Te pedimos por todas aquellas personas, Señor. Si tú, mi hermano, has nacido de nuevo, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios, porque esto es un regalo que solamente Dios da, siendo nosotros no dignos. La salvación es un don de Dios. Démosle gracias a Dios, hermanos. Y si hay aquí algún hermano que no ha nacido de nuevo, un amigo, este es el momento para aceptar al Señor. A los que nos ven en las redes también, si tú estás escuchando este mensaje, no solamente seas un espectador, escucha la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder para transformar vidas, para cambiar corazones. ¿Qué busca Dios en nosotros? Solamente que nos arrepintamos de todo corazón y que creamos en el Evangelio. Él hará lo demás. Clamemos a Dios por misericordia y compasión, porque es el único, Él que puede transformarlos. Sabemos que nosotros no tenemos el poder para renacer de nuevo, pero Él sí lo tiene. Amigo y hermano, clama a Dios,
Clama a Dios. Puede que el Señor en un momento mire hacia abajo y diga viva a su palabra y seas nacido de nuevo. Clama a Dios, que Él tiene el poder de darte vida nueva, vida eterna. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, bendito Dios. Te damos la gloria y te damos la honra a ti. En el nombre de Jesús. Amén.